Casi se me pasa. Bien, ahora sí, estamos grabando. Repito el concepto entonces. El objetivo de lo que vamos a hacer es comparar los hábitos de fumar de los estudiantes de biología, en principio. Esa sería la población que yo estoy tratando de conocer. Y lo que voy a tratar de hacer es comparar los hábitos de fumar de una muestra de estudiantes de biología, que son ustedes, con respecto a la población en general. Y de vuelta, no tengo una muestra de la población en general. Entonces, no voy a comparar dos muestras, una muestra que serían ustedes versus una muestra de la población general. No. Voy a comparar la muestra que son ustedes contra parámetros de la población general. Así que voy a tener una sola muestra. Vamos a ver una aproximación a esos parámetros. No vamos a tener los parámetros exactos, pero vamos a tener una aproximación bastante buena de esos parámetros. Vamos a ver cómo es el hábito de fumar en Argentina. Hay distintas aproximaciones para esto, pero yo me voy a basar en la ENFR, que es la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Esta encuesta, creo que acá tengo Esta encuesta nacional de factores de riesgo se realiza, como ven acá, 2005, 2009, 2013, 18. Creo que hay que ver si hay otra posterior a esta ya, pero creo que no. En esta encuesta, es una encuesta muy amplia, donde se hacen muchas preguntas sobre distintos hábitos que tiene la gente, desde alimentación, deporte, consumo de sustancias, alcohol, tabaco, drogas, de todo. Un montón de factores de esa encuesta, y de ahí se sacan, como dice su nombre, factores de riesgo. ¿Qué comportamientos se asocian con probabilidad de tener infarto, enfermedad de tal o cual enfermedad? Sí, hay muchísima información que tiene esa encuesta. Esa encuesta se hace a nivel de todo el país, pero en áreas urbanas. Son localidades con más de 5.000 habitantes. Y esa escala todo el país. Es una muy buena encuesta, el diseño del muestreo es sólido, está bien armado, y cuando se calculan estos parámetros están ponderados por los tamaños de la población, por las proporciones de edades, y todo está muy bien hecho, y es una buena aproximación, la información que sale de esta encuesta, a los parámetros poblacionales. Sabemos que el parámetro poblacional, salvo que hagamos un censo, no lo vamos a tener, pero esto es la mejor aproximación que tenemos de ellos. Vean estos resultados. Acá lo que bajé es prevalencia de consumo de cigarrillos, o sea, porcentaje de la población que fuma, mayores de 18 años. En la población de 18 años y más. Y acá está por provincia, yo solo pegué acá Ciudad de Buenos Aires y todo el país. Y acá arrancamos en el 2005 y fíjense lo que ponen acá, IC 95%. Quiere decir que lo primero que está acá, este 29,7, es el porcentaje, la prevalencia, porcentaje de personas que fuman. Y abajo tenemos, lo que ustedes ya conocen, un intervalo de confianza. Por lo tanto, 29,7 es la proporción observada, pero el parámetro pi, la proporción de las personas que fuman en la población, está entre 28,7 y 30,8, con una confianza en 95%. Ahí tenemos una aplicación de un intervalo de confianza. Para un parámetro, nosotros no lo hicimos parámetros mu, pero es la misma estructura. Se calcula un valor crítico, un error estándar, y se genera el intervalo. Ese es el intervalo de confianza para la población general. Y en Cava, la prevalencia es del 27,4 y el parámetro está, el intervalo de confianza es 24,4 y 30,7, y ese tiene una confianza, de que contenga el parámetro de un 95%. Bien, lo que quiero mostrarles es, en los últimos años se ha hecho una campaña muy fuerte para que baje el consumo de tabaco. Se prohibieron los lugares públicos y nada, empezó a haber toda una campaña publicitaria, se pusieron fotos en los paquetes de cigarrillos, se prohibió la publicidad. Todo eso empezó en una ley que empezó en el 2011. Y los efectos empezaron a ver después del 2013. Fíjense acá las prevalencias. Estamos hablando en Cava, por ejemplo. Veníamos 27, 26%, 24% y bajamos a 17% en el 2018. Todo bajó. A nivel país quizá no se nota tanto, pero arrancamos hace unos años en 29 y ahora estamos en 22.
Entonces, esto viene bajando. Lo que yo quiero ver ahora es, bien, este es un dato de la población general. Pero lo quiero un poco más desagregado, el hábito de fumar. No lo quiero solamente fuma o no fuma. Quiero desagregado. En este gráfico vemos un poco más desagregada la información. Acá está Cava, GBA, Gran Buenos Aires, el interior del país. Y en verde están los que fuman a diario y los que fuman ocasionalmente. Yo eso no les pregunté por separado, así que entre los dos sumaríamos un 17% de los que fuman. En este amarillito mostaza, no sé qué color es, están los exfumadores, 42%, y 41% los que nunca fumaron. Estos son datos ya desagregados. Ya me habla de una variable que tiene 3 modalidades, como la planteé yo, 3 modalidades, fuma, no fuma o exfumador. Y acá están sus porcentajes, que tranquilamente son proporciones. ¿Sí? Si lo divido por 100 me da proporciones. Y acá cómo cambia en GBA e interior. Bien, lo que yo quiero ver, si la población de biólogos difiere, en su hábito de fumar difieren con respecto, por ejemplo, puedo hacerlo contra Cava. Nosotros acá estamos en Cava, ciudad universitaria, en el borde de Cava, pero estamos en Cava. No tengo un dato sumado de Cava más GBA, o sea, para hacer el AMBA. A mí me interesaría más el AMBA, porque creo que los biólogos que vienen a exactas, los estudiantes de biología exactas, son más representativos del AMBA. Pero acá está Cava y está GBA. Y no se pueden sumar directamente porque la cantidad de personas encuestadas en Cava y en GBA son diferentes y no tengo ese dato como para hacer la suma ponderada. Así que lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con Cava, y en principio los comparamos con Cava. Y después, con las herramientas que van a tener, ustedes pueden probarlo y lo pueden comparar contra GBA, o lo pueden comparar contra el interior del país, o con cualquier otra información que consigan. Lo interesante de esta técnica es muy sencilla en la práctica de hacer, así que con la información que van a tener ahora van a poder compararlo contra cualquier otra población. Entonces, vamos a plantear el estudio. Mi pregunta es, ¿los alumnos de biometría tienen el mismo hábito de fumar que la población general de Argentina? Hablo de los de biometría, pues no hablo en general de biología, porque tenemos a paleontólogos, así que no son biólogos, son en general, y biometría. Y biometría es el segundo año, más o menos, de la carrera, así que no es de cualquier estudiante de la materia. Así que lo restringí un poquitito más, y digo, ¿los alumnos de biometría tienen un hábito de fumar diferente del de la población general de Argentina? Esa sería mi pregunta. Vamos a formalizar esto y vamos a plantear hipótesis. Como siempre tenemos que plantear dos hipótesis. Una hipótesis nula y una alternativa. Y el método que estamos usando es el método pesimista. Por lo tanto, en la hipótesis nula, vamos a decir, los estudiantes de biometría son iguales al resto, no tienen nada distinto. ¿Se acuerdan que yo estaba haciendo una especie de marco teórico sin bibliografía, sin nada? Simplemente es percepción mía, pero es un marco teórico al fin, de que por sus conocimientos, su nivel cultural, sus conocimientos del mundo y su aproximación a la vida que tiene un biólogo en general, yo pensaría que tiene un hábito diferente. Así que yo estoy buscando diferencias. En la hipótesis nula, voy a plantear que esas diferencias no existen. Ustedes podrían ser una muestra aleatoria tomada de la población general y me daría el mismo resultado. Presentan el mismo hábito de fumar que la población original. Y la alternativa, voy a plantear que los alumnos de biometría no presentan el mismo hábito de fumar que la población general. ¿Se entiende? Es bastante simple, en uno sí, en el otro no. Y en la nula pongo que no pasa nada, en la alternativa que pasa lo que yo creo. Bien, así como está planteada, está en palabras. Vamos a formalizarlo un poquitito más en términos de parámetros. ¿Qué significa que los alumnos de biometría presentan el mismo hábito de fumar que la población general de Argentina? Si vuelvo atrás, lo que digo es que los alumnos de biometría deberían tener este comportamiento. Se sabe la frecuencia de fumador ocasional. Acá, acuérdense, no vamos a distinguirlos con ustedes, ¿sí?
Acá habla de 7% el ocasional y el diario 10. Ustedes, si fuman, aunque sea ocasional o mucho, va todo en fumador, ¿sí? No puedo desagregar tanto porque después le voy a comentar, pero cuanto más quiera desagregar, más datos voy a necesitar. Y estamos muy justo con la cantidad de datos. Si tuviese más datos, podría separarlo. Entonces, lo que estoy diciendo es que ustedes deberían ajustar con esto. Y una salvedad, voy a asumir que estos son datos poblacionales, son parámetros. Sabemos que esto viene de una muestra, pero es la mejor aproximación a los parámetros que tengo. Así que lo que voy a asumir es que estos son parámetros poblacionales de la población general en Cava, y lo que voy a ver es si ustedes ajustan bien con esos parámetros. Entonces, esta hipótesis la voy a reescribir con que ustedes ajustan bien la muestra, los biólogos, perdón, los biómetras, los alumnos de biometría, tienen un hábito de fumar que ajusta bien al de la población general. ¿Y eso qué significa? Que el hábito de fumar de los alumnos presenta un buen ajuste, ajusta bien, no difiere, de fumador 17%, no fumador 41% y exfumador 42%. Estos son los valores que supuestamente aproximan bien a los parámetros poblacionales de la población en general. Y en la hipótesis alternativa, voy a poner lo mismo, pero que no, o sea, justo lo contrario. El hábito de fumar de los alumnos no presenta un buen ajuste a estas proporciones, 17% fumadores, 41% no fumadores y exfumadores 42%. ¿Se entiende el planteo? Estoy comparando, estoy planteando una hipótesis, todavía no vi los resultados de ustedes, así que estoy trabajando como corresponde, sin ver los datos, que los datos no afecten a estas proporciones. Estas proporciones no salieron de la muestra, salen de un estudio previo a la muestra. Entonces, voy a asumir esto que estoy planteando. Los alumnos de biometría ajustan bien. Y lo que voy a asumir es que ustedes son una muestra representativa de alumnos de biometría. Entonces, ahora voy al campo, capturo a alumnos de biometría y les consulto su hábito de fumar. No hago eso, simplemente les pregunto a los que voluntariamente vinieron a la teoría. Así que esperemos que todos hayan llenado la encuesta. Voy a dejar de compartir esto y vamos a la encuesta rápidamente y vemos qué nos dio. Ahí les comparto la encuesta. Esta es la encuesta para editar. Y acá tenemos las respuestas. Respuestas. 41 personas. A ver, Zoom, el chat, si están todos. Tengo 44 personas en el chat, una soy yo, debería haber 43. Gente, vamos, necesito. Bueno, igual 41, estamos más de 40, que es el límite mínimo del estudio. Así que estamos en condiciones precarias, pero estamos en condiciones de hacer el estudio. Bueno, lo hacemos con esto. Ahora hay 45 participantes. Si alguien quiere responder rápido de los que están llegando, la encuesta que está en el chat, háganlo y así cuando estén los resultados ya cerramos. Pero si yo ya empiezo a hablar mucho, no quiero condicionar el resultado. Bien, esta parte de género no la vamos a usar ahora, simplemente después vamos a tratar de cruzar la información. Ahí no tengo la encuesta, Eugenia, y la subieron, fíjate que está ahí arriba. Entonces, ahí ya se sumó alguien más, 42, vamos a cerrar ahí. ¡Upalala! Ustedes sí que son raros, gente. Interesante. Vamos a ver esto. Cambian los números, minuto a minuto. Ya son 39 personas acá y 43. Esta es la muestra que acabo de obtener a partir de estas 43 respuestas. 90,7% de las personas no fumó nunca. A lo sumo deben haber probado algo y no les gustó y lo dejaron. Estamos hablando de tabaco. Esta encuesta, si la hago cambiando la sustancia, creo que subiría
el amarillo se transformaría en azul y el azul se transformaría en amarillo. Pero bueno, ahora es tabaco. 90% declaró, tengo que anotar estos números porque los voy a pasar a mi planilla. Entonces, fumadores, no fumo nunca. Tengo 39. Acá tenemos, fumo, 2. Fumaba pero dejé, 3. Bien. Ahora tengo 44 personas. ¿Dónde se agregó? 39, 3, 2. Estamos bien. 39, 3, 2. Estamos bien. 44 personas. Se cerraron los comicios. Perfecto. Ahora, bueno, repito, esto es hábitos de fumar, de tabaco. La duda es, este es el panorama que tienen ustedes. Esto es una muestra, ¿sí? Yo estoy planteando esta situación, voy a presentar esto, y estoy planteando esto, que el 17% fuma, no fuma el 41%, y son exfumadores el 42%. Y ya estamos viendo que acá tenía como el 90% el no fumador, cuando decía 41% la hipótesis. En este ejemplo es un caso donde ya ni hace falta hacer estadística. Viendo esos números, uno podría decir, listo, no hagas ninguna estadística, esto es recontundente. Pero el azar puede que haya generado que, vamos a ver, ¿cuál sería el riesgo de mirar la encuesta y ver esos 45 datos y con eso sacar conclusiones? Que quizás la población de donde salieron ustedes tiene estas proporciones que están acá, tiene este 17, 41 y 42, y por azar me dio 9, 2, 2 y demás. 90 y lo demás. Por azar, ¿sí? Era 41 y por azar me dio 90. Poco creíble, pero no podemos saberlo. Entonces, necesitamos unas herramientas estadísticas que nos permitan calcular probabilidades y saber qué tan probable es obtener la muestra que obtuve cuando en realidad esperaba eso, lo que dice H0. Vamos a calcular esa probabilidad. Ya les digo, va a ser bastante baja, spoileando el final. Bien, vamos a ver cómo haríamos esto. Lo que tengo es que darme cuenta primero, para elegir la técnica adecuada para esto, es cuál es la variable respuesta. ¿Cuál es la variable que estoy tratando de estudiar? La variable que estoy tratando de estudiar es esta, que es el hábito de fumar, ¿sí? Yo estoy tratando de analizar el hábito de fumar. Y el hábito de fumar es una variable ¿de qué tipo? Fíjense, estas son las modalidades que toma la variable. No es una variable cuantitativa continua. Yo no puedo hacer un promedio y preguntarme si ese promedio es distinto del valor teórico. Esta variable, hábito de fumar, es una variable de tipo cualitativa. Y es cualitativa nominal. No la puedo ni siquiera ordenar. Sé que para ser exfumador primero tuve que haber pasado por fumador y antes no fumador, pero el orden no necesariamente es así, porque podría haberme quedado en una situación intermedia y demás. Entonces, es una variable, al menos es cualitativa. No puedo calcular una media y con esa media hacer la prueba de hipótesis que ya saben hacer ustedes. Así que hoy les voy a enseñar cómo hacer pruebas de hipótesis para una variable de tipo cualitativa, donde lo que quieren ver es una variable cualitativa. Entonces, de las variables cualitativas sí podemos calcular sus proporciones de las modalidades que tiene. Este pi es una proporción y es un pi sub i. Es la proporción de la población que espero si H0 fuera cierta. Y es lo que planteamos antes. Según mis estudios, en Cava, el 17% fuma. Por lo tanto, la categoría, la modalidad fumador, tiene una pi, una proporción esperada de 0,17. Exfumador es, perdón, no fumador 0,41 y exfumador 0,42. Entre las tres suma 1. Estas son proporciones esperadas si H0 fuera cierta.
Y acá voy a salir de la presentación porque voy a necesitar anotar. Así que vamos a escribir acá. Acá voy a anotar lo que observamos. ¿Qué datos tengo en la muestra? Fumador. Fumador 2. ¿Escribió eso? No. No fumador, 39. Exfumador, 3. Bien. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos las proporciones que yo esperaba y fui al campo, obtuve unos 44 ejemplares de estudiantes de biometría y cuando les consulté sobre sus hábitos de fumar, obtuve esta distribución de frecuencias. Ven que acá son frecuencias y esta es la distribución de frecuencias. Mi pregunta es, yo esperaba estas proporciones, que son básicamente frecuencias relativas, pero a nivel de la población, y obtuve estas frecuencias absolutas. Y quiero ver si esta muestra encaja bien en esta población. Como ven, ya ahí tenemos un problema. En un lado tengo frecuencias relativas, que es la proporción en la población, y por el otro lado tengo frecuencias absolutas, que es cantidad de individuos. Así que tengo que, para poder comparar esas dos cosas, pasarlo los dos a la misma escala. O paso los dos a proporciones y hago un análisis de proporciones, o paso los dos a frecuencias y hago un análisis de frecuencias. Nosotros lo que vamos a hacer es un análisis de frecuencias. Vamos a trabajar con las frecuencias. Así que lo que necesito hacer es pasar las proporciones esperadas, bajo la hipótesis nula verdadera, asumiendo H0 verdadera, las tengo que pasar a las frecuencias esperadas. Así que voy a generar acá una nueva columna que es de frecuencias esperadas. ¿Me siguen hasta ahí? Cualquier cosa me consultan, me van preguntando. Acá necesito voluntarios que tengan calculadora a mano o algo a mano para ir haciendo las cuentas. A ver, ¿cómo hago yo para convertir este 0,17 que está acá, que es una proporción, en una frecuencia esperada? Simple. Yo muestré 44 personas, tengo datos de 44 personas. Si ustedes hubiesen sido una muestra representativa de la población, de una población que ajusta perfectamente a la que dice H0, daría lo que dice Rocío ahí. Deberíamos hacer el 17% de los 44 hubiesen sido fumadores, si ajustasen perfectamente. Así que acá harían eso, harían los 44, lo multiplican por 0,17. ¿Quién me hace esa cuenta? Así, 7,48. Perfecto. Este valor es 7,48. Es decir, esperaba que de las 44 personas, 7,48 hubiesen respondido fumador. Y respondieron 2. Esperaba 7,48 y respondieron 2. Acá hay un tema. 7,48 es un valor que no puede. Me apareció otro 7 más que no sé de dónde quedó. 7,48 es un valor que no va a existir, o son 7 o 8 personas. Pero para las frecuencias esperadas los vamos a dejar con los decimales. Son frecuencias teóricas esperadas. Vamos a dejarlo porque el redondeo va a tener sus consecuencias. Es más, si quieren darme con tercer decimal, mejor. Les adelanto algo, porque esto, el redondeo, después se pueden expandir los errores y es mejor más o menos trabajar perfecto. Es exacto este. Es mejor trabajar cuando hacen las cuentas a mano con al menos 3 decimales. Olvídense, esto después ustedes van a trabajar con R, los valores exactos. Bien, ¿podemos completar ahora el resto de la tabla? ¿Quién me dice cuánto es? Para no fumadores, yo esperaba el 41%, así que deberíamos hacer 41% de 44. Ahí está, 18,04. Y exfumadores, que es el 42% de 44. Ah, perdón, 18 es el de abajo. Este es, sí, ¿no? Sí, porque este es el más grande. Acá tenemos, a ver, vi un 15,99. No, estaba bien, ¿eh? Ah, 18,04 es ahí.
Sí, y el de abajo es 18,48. bien. Vi un 1599 que no sé a qué referir. Bueno, este no sé por qué no se centró. Vamos a ponerlo ahí para que estén todos más o menos centrados. Bien. Si hago la suma de esto, debería volver a dar 44. Me llevo por 16, sí, me llevo, sí, perfecto. 16, 17, 24. Perfecto, genial. Ahí estamos. Ahora sí, tengo frecuencias. Uy, había un montón de cosas abajo. Ahora tengo frecuencias observadas y frecuencias esperadas. ¿Y a qué llamo esperadas? Esperadas si H0 hubiese sido cierta, absolutamente cierta. Genial, estoy ahí. Voy a expandir esto para describir un proceso. Ah, perdón, necesito esto. Bueno, a ver. Tengo que comparar esto, que es lo que observé, con lo que esperaba. Básicamente la pregunta es, estas diferencias, ya veo diferencias, ¿no? Esperaba 7 personas, casi entre 7 y 8 personas me dijeran que fuman y solo 2 dijeron. Y acá está notable. Esperaba 18 personas que dijeran que no fuman y dijeron 39. Y esperaba 18 que fueran esfumadores y solo 3 dijeron esfumador. Entonces, ya veo que hay diferencia entre frecuencia esperada y observada. Claramente hay diferencia, ya lo veo ahí. Pero la pregunta es, ¿estas diferencias pudieron haber sido generadas por azar? ¿O la probabilidad de que eso ocurra por azar es muy, muy baja? Básicamente es, ¿cuál es la probabilidad de obtener esto cuando yo esperaba esto? ¿Cuál es la probabilidad de obtener eso? O uno más extremo cuando esperaba esto. Básicamente lo que estoy preguntando, ¿cuál es el p-valor de esta prueba? Voy a calcular un p-valor que me va a decir cuál es la probabilidad de obtener la muestra que obtuve, o una más extrema, cuando H0 es verdadera. Es decir, cuando esto es lo que ocurre. Entonces, para poder calcular ese p-valor, repetir, no sé si quedó claro con lo que dije recién. La frecuencia esperada es la frecuencia, la cantidad de personas que yo esperaba si H0 era verdadera. Perfecto. Entonces, necesito un número al cual poder ir a que resuma la información de esta diferencia. Acá tengo 3 diferencias. Tengo 3 valores. Esta variable tiene 3 modalidades. Ni hablar si hubiese elegido una variable con 5 modalidades, 10 modalidades. Debería tener 10 diferencias. Yo necesito resumir todo eso en un único numerito. Y ese numerito es el que voy a poner en una distribución de probabilidades y calcular la probabilidad. Así que, objetivo, hacer un indicador, un único número, que me dé cuentas de la magnitud de esta diferencia. Si la diferencia es chica, ese número tiene que ser chico, y si la diferencia es grande, ese número tiene que ser grande. Bien, entonces, primera alternativa. Tengo muchos números. Lo primero que puedo hacer es calcular la diferencia de estos dos, ¿sí? Puedo hacer la diferencia entre lo observado y lo esperado. Eso es la magnitud de lo que quiero ver yo. El tema es que, como decía antes, recién, tengo 3 diferencias. Tengo 3. Y no puedo hacerla sobre el total porque me da 0. Entonces, si tengo estas tengo 3 diferencias, digo, voy a hacer una diferencia promedio. Genial, hago una diferencia promedio. Entonces, si la diferencia promedio es chica, quiere decir que lo observado y lo esperado son parecidos, y si la diferencia promedio es grande, el observado y lo esperado es grande. ¿Quién me dice cuánto es la diferencia entre 2 menos 7,48? Hagan estas cuentitas de acá, por favor, y díctenmelas ahí. Menos 5, después lo pongo prolijito con 48. El de acá. El siguiente, por favor, los 3. 39 menos 18 con 18. Y el 3 menos 13 con 18. 20 con 96. Y acá debemos tener otro mega negativo, 15 con 48.
negativo. Perfecto, gracias Nicole y Rodrigo. Entonces, podría ser directamente el promedio de estos tres números. Hago el promedio de estos tres números y listo, genial. Pero miren lo que pasa. Tengo 5 negativo y 15 negativo, ando en 20 negativo, menos 20. Fíjense, 48 más 48 me da 96. Los negativos suman menos 20 con 96. Y el positivo es 20 con 96. Cuando hago la suma de todo esto me da 0. ¿Por qué? Básicamente por este ejemplo. Son 44 personas acá y son 44 personas acá. Las redistribuí. Acá hay una distribución de 44 personas y acá hay una distribución de 44 personas. Se tienen que compensar cuando hago la resta. Pueden estar en distintos lugares, distribuidos de forma diferente, pero la suma tiene que dar 0, siempre. Así que no tengo chances de hacer un promedio. Yo lo que quería era sumo todas estas, todas las categorías. Estas son 3 categorías, voy desde 1 hasta 3. Para cada categoría quería hacer esto, un promedio. Bueno, eso lo descartamos, no lo puedo hacer. Porque esto me da 0. Pero ustedes son personas inteligentes y ya cursaron la primera parte de la materia y vimos que nos había pasado una vez esto, de que se compensaban las fuerzas positivas y negativas con respecto a la media. En cualquier experimento va a dar 0, sí, siempre. Por la forma que construí, esto siempre da 0 porque son 44 personas distribuidas. Bien, cuando teníamos el promedio, nos pasaba lo mismo con la varianza, ¿se acuerdan? Que eran distancias con respecto a la media, y por la propiedad de la media de ubicarse en el centro de gravedad, se compensaban. Entonces, la alternativa era elevarlo al cuadrado. Bien, vamos a usar la misma alternativa. Vamos a elevar esto al cuadrado. Así que vamos a elevar estos numeritos al cuadrado y les pido ayuda de vuelta. Esto es frecuencias observado. Uy, cualquiera. Tengo todo esto escrito atrás, pero bueno, ahora ya menos esperado. Ya arranqué así. ¿Alguien, por favor, empieza a calcular? Bien, 30.034. Acá lo que voy a hacer es la diferencia entre lo observado menos lo esperado, pero al cuadrado. Esto es 30.0304. Este es gigantesco. 4393216. Y el tercero es 2396304. Bien. Entonces, ahora sí, ya podría yo hacer un promedio de estas distancias. ¿Por qué? Porque no se me compensan ya son todos positivos, porque los elevo al cuadrado y ya no se compensa. Bien, esa sería una opción, pero lo voy a mejorar un poquitito. Una cosa es tener una diferencia, está bien que está elevada al cuadrado, pero veámoslo acá, veamos en términos absolutos para hacerlo más simple. Este tiene una diferencia de 5, cuando yo esperaba 2, es un montón. Pero una diferencia de 5, si yo esperaba 500, acá, perdón, fíjense, 5 cuando esperaba 7, es una diferencia. Pero si acá hubiese sido 5, cuando yo esperaba 50 o esperaba 500, la diferencia no es nada. El valor absoluto de la cantidad no es muy demostrativo de la fuerza, del impacto que tiene esa diferencia. ¿Por qué? Porque esto depende del n, de la cantidad de datos que tengo. Si hay una diferencia de 5, y yo estaba trabajando con muestras de 1000 individuos, una diferencia de 5 no es nada. Ahora, si tengo una diferencia de 5 en 44 personas, y es más, una diferencia de 5 cuando esperaba 7, y es mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es relativizar la diferencia. Esta diferencia que está acá, la vamos a relativizar por la frecuencia esperada. Y ahí me va a hablar un poco mejor del impacto que va a tener esa diferencia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es el valor observado. Voy a correr el chat, que yo lo tengo por ahí, aunque ustedes no lo vean.
el valor observado menos el esperado al cuadrado sobre el valor esperado. Ese es el valor que voy a usar para ver la magnitud de mis diferencias. Si algún voluntarioso hace básicamente 30,03 dividido 7,48, y lo voy poniendo acá, después 439,32 dividido 18,04, y 239 dividido 18,4. Es una medida relativa de la fuerza de la diferencia. Nadie está haciéndolo. Yo no lo veo en el chat. A ver, ahí apareció. El último da 12,96. El primero, 4,014. 75. Ya a esta altura, a ver, lo del redondeo era importante acá. Porque si yo redondeaba en esta parte, como elevo al cuadrado, el redondeo puede complicar. Ya a esta altura van a ver, ya no importa tanto. Pero bueno, vamos a mantener la cantidad de decimales. Y el del medio es 24,3526. Disculpen la desprolijidad, pero es lo que me permiten las cosas digitales. Y ahora, por último, el último favor que les pido, hagan esta suma. Vamos a sumar todas las diferencias. La diferencia aportada por ser fumador, la diferencia por no fumar y por la categoría exfumador. Básicamente serían 28, 30, como 40 va a dar esto. No importa, acá la cantidad de decimales pueden redondearlo a 2 porque ya estamos, ahí está, 41,32. Este es un valor muy interesante que me dice la magnitud de la diferencia que hay entre la distribución de frecuencias observada con respecto a la distribución de frecuencias esperadas si H0 fuera verdadera. Lo que hice acá fue, que es lo que me falta agregar a la formulita, sumarlas. Y esto va desde 1 hasta 3. Que es la cantidad de categorías que tomó esta variable. Entonces, acá hay que poner un sub i, acá esperado sub i, esperado sub i. Esto que está acá, que acabamos de inventar, en realidad no lo inventé yo, no es el estadístico de Cueto al cuadrado, no, es el estadístico que ya inventó otra persona y se llama estadístico de chi cuadrado. Chi es esta letra que es como una X, un poquito más con algún firulete. Ese es el estadístico que ya han inventado Pearson, el estadístico chi cuadrado de Pearson, que está acá. Este estadístico muestra la magnitud de las diferencias de una distribución de frecuencias observadas con respecto a una distribución de frecuencias esperada. Y vamos a ver cómo funciona. Si H0 fuera absolutamente cierta y la muestra es absolutamente representativa de la población, yo debería haber obtenido, si fuera cierto, H0 fuera cierta y la muestra no hubiese tenido errores de muestreo, el mismo número en el observado que en los esperados. Hubiese tenido el mismo número. Por lo tanto, esta diferencia sería 0, 0, 0. Sería todo 0. Elevado al cuadrado sigue siendo 0, dividido cualquier valor esperado sigue siendo 0. Por lo tanto, si H0 fuera cierta, el estadístico de chi cuadrado tomaría un valor de 0. Sería el mínimo valor que puedo obtener. Si empieza a haber diferencia entre lo observado y lo esperado, esa diferencia en algunas categorías va a ser negativa, en otras positivas, pero como la elevo al cuadrado, siempre lo elevo al cuadrado, está esto elevado al cuadrado, esto empieza a ser cada vez mayor. A medida que aumenta la diferencia se hace más grande. Pero ya vemos un detalle. No puede tomar valores negativos. No hay forma que el estadístico de chi cuadrado tome un valor negativo. ¿Por qué? Porque lo elevamos al cuadrado. Y después lo dividimos por una frecuencia que no puede ser negativa.
Así que esta estructura, este estadístico que acabamos de generar, no va a ser negativo nunca. Es decir, tiene una cota en 0. Está acotada su distribución en 0. Los valores de la distribución van a ser positivos, mayores a 0 siempre, al sumo 0, mayores o iguales a 0. Y descuento tiene una forma asimétrica. Este estadístico, la distribución del estadístico tiene esta forma. Ahora viene todo, está todo explicado en las diapos y demás. Pero el estadístico chi cuadrado tiene esta forma. Y hago una aclaración. ¿Qué representa esta forma? Esta es una función de densidad, es una f de x minúscula. Me dice cómo varían las densidades de probabilidades. Si calculo áreas bajo la curva, calculo probabilidades. Igual que con la distribución normal y la t-student con la que veníamos trabajando. Esto que está acá, esa distribución, es la distribución de las infinitas muestras que puedo sacar si H0 es verdadera. Ya alguien la calculó. Tenemos a nuestra disposición un modelo matemático que tenemos una función que me da esta forma y me dice cómo se comportan infinitas muestras que puedo extraer aleatoriamente de una población donde H0 es verdadera. Y esta es la forma que vamos a obtener. No puede ser nunca negativo y por azar puedo obtener algunos valores con baja probabilidad muy lejanos a 0. La mayoría de los valores van a estar un poquito mayores de 0. 1, 2, 3, 4 de diferencia. Pero no mucho. Los valores altos tienen baja chance de ocurrir. Y esto se hace asintótico a 0. Esa es la distribución chi cuadrado, teórica. Es el modelo matemático que describe a este estadístico. Y ahora vamos a decir lo que lo describe parcialmente. Vamos a ver que hay ciertos problemitas ahí. Pero básicamente, lo genial de todo esto es que puedo calcular un estadístico obtenido a partir de mi muestra, que sería mi chi cuadrado observado, muestral, y puedo ver si este estadístico encaja bien en una distribución de probabilidades teórica donde realmente H0 es verdadera. Esas serían, se entiende la idea, esa línea, este dibujo rojo de acá es, tengo una población de Argentina donde realmente esto ocurre. La proporción de fumadores 17, no fumadores 41 y fumadores 42. Es realmente así. Y empiezo a obtener muestras al azar de esa población. Calculo la frecuencia observada, la observada y la comparo con la esperada. Calculo el chi cuadrado, me da esto. Calculo otro y calculo otro. Y eso me genera esta distribución de probabilidades. Por azar, lo que me dice este modelo matemático, esa es la forma empírica de hacer. Acá estamos ajustando un modelo. Por azar, estas son las posibles, estos de acá, son los posibles valores del chi cuadrado que puedo obtener cuando H0 es verdadero. Siempre para cualquier H0 va a tener esa... No, ahora vamos a ver, hay ciertos supuestos que se tienen que cumplir. Tienen que cumplirse ciertas cosas. Si no se cumplen ciertos supuestos, esto se rompe. Pero estadístico chi cuadrado es para un buen ajuste a una hipótesis donde están las proporciones. Si se cumplen ciertos que tienen que ver con la cantidad de datos y demás, esto es una buena aproximación a la distribución de probabilidad. Por lo tanto, lo único que me queda hacer es venir con mi 41,32, meterlo acá, venir con mi muestra, no sé dónde va a caer, 41,32, vamos a suponer que cae acá, y puedo preguntarme, ¿qué tan probable es obtener 41,32 en una distribución de probabilidades donde H0 es verdadera? Exacto 41,32, ya sabemos, eso es 0, no va a ser. Pero puedo decir 41,32 o 1 mayor. Y voy a calcular esta área de acá. ¿Quién es ese? ¿Qué me dicen? Quiero un coro de ángeles repitiendo. ¿Qué es esta área que acabo de calcular? P-valor. Excelente. Esto que está acá es el P-valor, el P de la prueba. La probabilidad de obtener una muestra como la que obtuve o una más extrema en una distribución donde H0 es verdadero. Si ese p-valor es bajo, rechazo la hipótesis. Si ese p-valor es alto, no rechazo la hipótesis, porque es una probabilidad razonablemente alta. ¿A qué llamo alto y bajo? Como siempre, ¿de qué depende alto y bajo? Otro coro de ángeles. ¿De qué depende poner en el chat, por favor?
alfa. Genial. Ahí tenemos un dúo, un trío, bien, somos varios. Genial, alfa. Entonces, como siempre, voy a calcular mi p-valor, lo voy a contrastar contra un alfa que va a estar definido antes de tomar los datos. Bien. Hacemos esto y concluimos sobre ustedes. ¿Se entiende? Dudas, consultas del procedimiento que acabamos de hacer. Con esto ya les expliqué todo lo que necesito explicarles de la clase. Así que este es el estadístico de chi cuadrado. Ahora lo tenemos formalito, prolijito y presentado. Pregunta, sí, María Eugenia. Desmuteate y lo hablamos. ¿Están hablando? No la escucho. Sí, pregunta sobre si 41,32, no tiene el micrófono. Pregunta si 41,32 es más extremo. Sí, lo que vamos a plantearnos siempre, 41,32 es lo que observé. La probabilidad de obtener 41,32 con infinitos ceros es 0, porque esta distribución viene en una variable que es continua, cualquier valor puede tomar acá. Así que la probabilidad exacta, acuérdense, es el área bajo la curva de un punto, es 0. Por lo tanto, tengo que pedir un área. Entonces, me voy a poner más conservador y voy a decir, este valor o uno más extremo. Siempre más extremo va a ser más lejos de 0. Porque 0 es donde la muestra es idéntica a lo esperado por la hipótesis nula. Así que esto es idéntico. Y esto es distinto. Así que siempre nos vamos a ir en un solo sentido. Acá es todo más simple. Hay una sola cola y esta muestra... esta prueba tiene una sola alternativa. Todos para la derecha. Y no hay de dos colas, es toda una sola cola. ¿Dio parecido el año pasado? Sí, no, creo que el año pasado dio más duro todavía, ahora que estoy pensando, el número. Ahora igual esto depende del n, pero vamos a ver. Vamos a ver esto entonces. Voy a dejar de compartir, se me va a borrar todo esto, así que vamos a anotar, esperen que anoto yo acá a mano. El chi cuadrado dio 41,32. Y después, esperen, vamos a hacer una cosa. Necesito sacar esto. Ahí aparecía todo. Y voy a anotar estos numeritos antes de borrar. 41,32 está acá. Y el otro número que me interesa es 12,96. 24,3526 y el de arriba es 4,014. Bien, no sé por qué algunos entran y otros no. Y acá no encuentro el centrador de esto. Bueno, no importa. Estos son los datos. Esto es lo que les mostraba, ¿no? O sea, se fueron los valores intermedios, pero no importa, se reconstruyen fácil. Tengo este número. Entonces, vamos a comparar y les voy a mostrar un poquito más sobre el chi cuadrado y después hacemos la cuentita de cómo es esto. Vamos a ver. Entonces, formalicemos esto. Ahí está la fórmula de la expresión del chi cuadrado muestral, el que voy a obtener de la muestra. Es un valor que muestra la diferencia que hay entre lo que observé y lo que esperaba. Y básicamente es frecuencia observada de cada categoría menos la frecuencia esperada para esa misma categoría elevado al cuadrado dividido por la frecuencia esperada. Si H0 es verdadera, estas dos diferencias son 0, así que el estadístico va a dar 0. Si la H0 es falsa, esta diferencia va a ser grande, y como está elevado al cuadrado, no me importa en qué sentido va a ser, la magnitud del chi cuadrado va a ser grande. Así que me permite comparar la distribución de frecuencias observada con una distribución de frecuencias esperada. Ahora bien, la función de densidad de chi cuadrado se aproxima a una distribución de probabilidades que recibe el mismo nombre, que se llama chi cuadrado. Se aproxima a una distribución chi cuadrado que es esta.
Esta es la distribución chi cuadrado. Básicamente esta es la función de densidad de chi cuadrado. Acuérdense, distribución es cuando se acumula. Esta que está acá es la chi cuadrado, acá está, pero la chi cuadrado, como vieron, siempre positiva, mayor que 0, no puede ser negativa, como les mostré antes, pero la forma de la asimetría con la que voy a trabajar depende de los grados de libertad de la distribución. Por lo tanto, la chi cuadrado en realidad es una familia de funciones de densidad que depende de los grados de libertad. ¿Y qué son los grados de libertad? Los grados de libertad, ¿recuerdan cuando hacíamos los grados de libertad para la varianza, para estimar la varianza? ¿Qué era? Nosotros teníamos distancias con respecto al centro al cuadrado, pero era un promedio de estas distancias al cuadrado. Y lo que decíamos es, la cantidad, no importa la cantidad de datos que tenía, sino la cantidad de datos que aportan información novedosa. Bien, acá es lo mismo. Acá, para construir el valor del chi cuadrado, voy a volver para atrás. Para construir este 41,32, yo sumé estos tres números. 4, 24 y 12. Ahora, técnicamente, los tres valores no aportaron información novedosa. Es decir, estos tres números que están acá, los tres no aportan información novedosa. ¿Por qué? Porque los tres dependen del total. Yo sé que las frecuencias relativas entre los tres suman 1, siempre. Entonces, si yo ya tengo el dato del tamaño de la muestra, hay una de las tres categorías que no aporta información, porque se despeja de las otras. Por lo tanto, información novedosa, hay dos categorías de las tres que aportan información novedosa. Hay una tercera que no. Entonces, los grados de libertad, que es lo que viene, esperen, ahora vuelvo a esto, salen de acá. Los grados de libertad vienen de la cantidad de categorías que yo tengo menos 1. Simplemente, como les decía antes, las proporciones siempre suman 1 y hay una categoría que se puede despejar. Entonces, esta sería la fórmula general de los grados de libertad. En nuestro caso teníamos 3 sumandos, 3 categorías, tendríamos 2 grados de libertad. Pero, ahí pregunto Juan, aparece una M. Esta M es un extra que hay que agregar, es una penalización si para calcular las frecuencias esperadas tuvimos que estimar algún parámetro. Si para calcular las frecuencias esperadas tuvimos que estimar algún parámetro, hay que penalizar eso restando grados de libertad. En nuestro caso no hay ninguna estimación que tuvimos que hacer para calcular la frecuencia esperada. Vuelvo, para atrás. Yo la frecuencia esperada directamente agarré esto, que es la proporción de fumadores del H0, así que no es algo estimado, es un parámetro, y lo multipliqué por el tamaño de la muestra. No es estimado, sale de la muestra. Así que todos los valores que están acá son valores calculados, no están estimados. No salieron de una aproximación de otro lugar. Van a ver en TP algunos ejemplos donde tienen que estimar, poner un valor estimado para calcular la frecuencia. Y eso hay que penalizarlo. Si no salen de la muestra o del H0, el valor esperado sale de otro lugar o alguna estimación, hay que penalizarlo. Y la forma de penalizarlo es con esta formulita. Poner la cantidad de estimaciones que hicieron. Ya lo van a ver, les va a quedar claro cuando vean un ejemplo. Y ahora, cuando terminemos este ejemplo, les comento algunos de esos casos. Bien, entonces, vuelvo para atrás. Tengo distintas distribuciones posibles. Entonces, lo que necesito es fijar la mía, según la hipótesis que definimos. La hipótesis la planteamos con 3 categorías para la variable respuesta, fumador, no fumador y exfumador. Por lo tanto, de las 3 categorías, una se descarta porque se despeja, me quedan 2 grados de libertad. Por lo tanto, tengo una forma que es un poquito más asimétrica que esta, que es la que dibujé acá, que es la de 3. La que tenemos nosotros es un poquito más asimétrica. Sobre esa única curva, voy a venir con mi muestra, que son ustedes, que me dieron 40 y algo, perdón, que chusmeo, 41,3. Vengo con mi 41,3 y ya vamos viendo esto. Miren acá, 41,3, es más, se me fue de escala.
vengo con mi muestra y calculo la probabilidad de obtener 41,3 en una distribución que es un poquito más asimétrica que esta. Ahí tengo que calcular la probabilidad. Para hacer eso, vamos a usar una función que es la p chi square. Chi de chi cuadrado, sq de square de cuadrado. Perdón, chi de chi, sq de cuadrado. Y esta es la probabilidad para una distribución de chi cuadrado. Acá vamos a poner el x, que es el valor observado, 41 con algo que nos dio recién. Degree of freedom, los grados de libertad, en este caso 2. Y acá lower tail es para decirle si es una cola derecha o una cola baja. Como le vamos a poner false, porque no vamos a usar la cola inferior, vamos a usar la cola a la derecha, hacia los valores altos. Está todo concentrado ahí. No vamos a dividir nada en la cola inferior. Así que hacemos eso. Yo voy a salir de acá. Voy a ir al R. Vamos a hacer un poco de espacio acá. Y esperen que les comparto el R. Alguien ya calculó que lo está haciendo eso, pero acá espero que estén viendo. A ver si puedo copiar esta cosa de acá. Así no tengo que escribir tanto. Bien, ahí tengo mi distribución. ¿Cuánto era que daba esto? Acá tengo que poner el numerito. 41, esperen un segundo. 41,32. Acá va 41,32. Grados de libertad le dije que eran 2. Por lo tanto, le doy run a esto y me aparece este número mágico que está ahí. No sé si llegan a ver ahí abajo. 1,06 por 10 a la menos 9. Es decir, hay 9 ceros antes del primer 1. Con esta revelación, no sé si estaban viendo todos a... Pero no logro... Ahí está. Si estaban todos viendo lo que le estaban... esto de R. Sí, sí se ve. Genial. Entonces, ahora los quiero escuchar a ustedes. Calculé la muestra, que son ustedes, la distribución de frecuencias a partir de la muestra que son ustedes. Esa distribución de frecuencias la logré comparar contra una distribución de frecuencias teóricas, que es la obtenida a partir de una población general de personas. Cuando trato de ajustarlos a ustedes en esa distribución, la probabilidad de obtener una muestra de 41, que nos dio 41,3, cuando yo esperaba 0, o más extrema, esa probabilidad es de 1,06 por 10 a la menos 9. ¿Quién habla y me dice qué está pasando? Alguien que se desmutee y exprese qué información nos da esto. Y es como medio imposible que tome ese valor, la verdad. Bien. O sea, obtener la muestra como la que obtuvimos es no imposible, pero se aproxima bastante. Es muy poco probable que haya sido generada por azar en una población que tenga los parámetros de la población general de Argentina, o de Cava, perdón. ¿Se entiende? Ustedes salieron de una población cuyos parámetros claramente difieren de los que tienen la Cava. Eso es lo que me está diciendo. No me dice exactamente eso, lo que me dice técnicamente es, si ustedes salieron de Cava, o sea, si pertenecen, tienen el hábito de fumar como los de Cava, tienen una probabilidad muy baja perdón, lo que está diciendo que es, la muestra que obtuve, o una masa externa, tiene una probabilidad muy baja de pertenecer a una población con los parámetros de Cava. Entonces, yo voy a asumir que eso es falso. Hay un mal ajuste. Voy a rechazar H0. Ese valor es bajo. Ojo, me faltó algo. ¿Es bajo con respecto a qué? Este número es tan bajo que con cualquier alfa que use lo voy a hacer, pero vamos a ser consistentes con la técnica. Voy a copiar este numerito. De hecho, voy a copiar esto. Y me voy a ir acá.
ahí tengo la información. Es decir, la probabilidad de obtener 41,32 en una distribución donde H0 es verdadera es extremadamente baja. Pero para yo poder decir eso, tendría que haber en algún momento, y ese momento debería haber sido en la diapo 3, donde fijo las hipótesis, debería haber fijado algo que es alfa. Tendría que haber fijado alfa. Voy a ser muy normal, como el resto de los investigadores, y voy a trabajar con un nivel del 5%. Por lo tanto, tengo que hacer la condición de rechazo, que es p-valor versus alfa. Alguien está escribiendo en el chat, perdón, ahora no lo estaba viendo. Bien, sí, ustedes no ajustan bien con las probabilidades, la distribución de probabilidades propuestas en H0. Eso es lo que estamos diciendo. El p-valor es mucho menor que alfa. Por lo tanto, mi conclusión es rechazo H0. Probabilidad de error. ¿Qué tipo de errores podemos cometer en este estudio entonces? Otro coro de ángeles. Rechazé H0. ¿Qué error voy a cometer? ¿De qué tipo? ¿1 o 2? Bien, ahí aparecen todos los unos. Genial. Error de tipo 1. Y está controlado. Como máximo es alfa. Y en este caso podrá el valor exacto, porque tengo el p-valor. El p-valor, que es este numerito de acá, un error de tipo 1 de 1.065 por 10 a la menos 9. Esa es la probabilidad exacta de cometer el error de tipo 1. Y ya sé que es menor que alfa, que es el límite que estoy dispuesto a tolerar. Entonces, esa es la conclusión estadística. Rechacé la hipótesis nula. Vuelvo a la hipótesis y veamos qué decíamos. Bajo H0, el hábito de fumar de los alumnos presenta un buen ajuste a 0,17, 0,41 y 0,42. Eso es lo que acabo de rechazar. Ustedes no presentan un buen ajuste, la población de donde salen ustedes, ¿sí? Ustedes ya lo sabían porque vimos que era el 90% de fumadores, por ejemplo. Pero la población de donde salieron ustedes no se ajusta bien a esa distribución de probabilidades. Por lo tanto, yo podría decir que el hábito de fumar de los alumnos de biometría difiere significativamente del hábito de fumar de una población general de Cava. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Ahora vamos a hacer algunas cuantas salvedades de todo esto. ¿Cómo sabemos que esto no se ajusta a una distribución normal si a un chi cuadrado? Bien, exactamente, el tipo de variable. El tipo de variable con la que estamos trabajando es una variable de tipo cualitativa. La pregunta que está haciendo María Eugenia es cómo sé que no tengo que hacer una prueba de hipótesis para mu como la que hicimos antes. Primero, acá no tengo un mu. No existe mu, no tengo un promedio, no hay un hábito de fumar promedio. ¿Por qué? Porque la variable que estoy estudiando es cualitativa. Así que, si la variable de tipo que estoy analizando es cualitativa, chi cuadrado es la solución para ustedes. A partir de ahora, la asociación que deberían más o menos formar, no la hagan demasiado estricta porque siempre hay alternativas, pero si variable es cualitativa, apunten análisis de frecuencia, pruebas de chi cuadrado. El chi cuadrado es una buena alternativa para poner a prueba hipótesis sobre variables de tipo cualitativa. Si la variable hubiese sido cuantitativa continua, yo puedo calcular un promedio, hago una hipótesis sobre la media, y ahí uso una distribución normal o una de t. Si no conocen sigma, uso una prueba de t, que es lo que vamos a ir haciendo, o otras distribuciones que vamos a ir viendo, pero para ese tipo de variables. Voy a usar una chi cuadrado justamente ¿por qué? Porque la variable es cualitativa. Bien, ¿qué más? Entonces, mi conclusión, rechazo H0. Una vez que rechacé H0, digo, el hábito de fumar es distinto, pero no me voy a quedar ahí. Voy a sacar un poquito más de información, porque decir que son distintos no digo nada en qué sentido es la diferencia. Cómo era lo que esperaba con respecto a lo que observé. Y vuelvo a esta tabla, y esta tabla es bastante informativa. Y me dice, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, saqué los esperados, la diferencia que es lo que me da la magnitud, pero ya vemos.
esperaba 7 fumadores y encontré 2. Fuman menos de lo esperado. No fuman 39,18. No fuman más de lo esperado. O sea, hay muchas personas más de lo esperado que no fuman. Y hay muy pocos exfumadores. Acá vemos, si miran acá, en esta última columna, la dejé, porque acá está la contribución relativa de cada categoría al valor del chi cuadrado. Esta es interesante para ver, porque esto me dice, de los 41, que es la diferencia que encontré, que es la que es recontra significativa, es ese 41, la mayor parte está aportada por esta modalidad, los no fumadores. Esto es lo que más aporta al 41, más de la mitad. Y lo que vemos es que hay muchos no fumadores, muchos más no fumadores de lo esperado, casi el doble. Más del doble. Entonces, lo que estamos viendo es que la muestra, a partir de esta muestra, y la población de donde saca esta muestra, presenta un hábito de fumar distinto, donde hay mucha más gente que no fuma de lo esperado y mucha menos exfumadores o fumadores. Esa sería mi conclusión biológica o sociobiológica, porque es un proceso social con respecto a los hábitos de fumar. ¿Dudas hasta acá? Y ahora voy a poner varios peros en todo esto. ¿Dudas? ¿Quedó claro cómo calcular el chi cuadrado? Es más, necesito esto. 2, 39, 3. ¿Esto lo tengo acá? Sí, ya lo tengo. Voy a mostrarle esto en R y después le voy a los peros. Vuelvo a compartir otra cosa. Debería haberlo... Bueno, no importa. Acá yo me armé un script chiquitito, pero que es interesante para hacer las pruebas de ajuste. Esto lo van a hacer en TP. No hay apuro por esto, pero quiero que vean. Acá lo que hay que hacer es un vector. Para poder hacerlo en R, lo que van a necesitar es un vector con frecuencias observadas. Estas son las que estaban el año pasado, así que los voy a reemplazar por las de este año. El orden está acá. Esperen un segundito, que necesito ver el orden. El orden es fumador, no fumador, exfumador. Ah, está bien, como lo tengo acá. 2, 39, 3. Calculo que ya están familiarizados con esta expresión. Lo que estoy haciendo es concatenando con la C 3 valores. Esa concatenación genera un vector. Me dice, primero viene un 2, después un 39, después un 3. Y todo eso, mandale un objeto que se llama FO. FO me aparece por ahí, y esto es un vector con 3 números, 2, 39, 3. Después voy a hacer una proporción esperada bajo H0. La proporción de la hipótesis nula. Pero en proporción, no en porcentaje. ¿Qué era? 17% no fumador, 41% fumador 17, no fumador 41 y 42% exfumador. Así que genera un objeto que es un vector de proporción de esperada bajo H0. Obviamente, si sumo esos 3 valores, si sumo todo el vector, esto me tiene que dar 1. Para chequear que estamos haciendo las cosas bien. Y fíjense lo simple de esto. Hay una prueba, chi-square, chi cuadrado test, la prueba de chi. Donde tengo que dar la frecuencia observada y la proporción esperada. Tengo que poner P igual a eso para que sepa que es una proporción, porque ustedes, si no, por default, esperan una frecuencia esperada. Pero esto evita incluso el trabajo de pasar a frecuencia. Así que le doy frecuencia observada y proporción de H0. Le dan esto, yo guardé esto en un objeto que se llama chi, y cuando corro ese objeto me da esto. Prueba de chi cuadrado para unas probabilidades dadas. Los datos están en FO, que es ese vectorcito, y el chi cuadrado me dio 41,334. Los grados de libertad son 2, degree of freedom, y el p-value 1,05 por 10 a la menos 9. Hicimos las cosas bien. Bien, ahí está el estadístico. Ahora, este objeto, chi, que acabo de generar acá, tiene un montón de cosas que con el signo pesos
puedo sacar la información. Fíjense, si yo empiezo a escribir acá, pongo chip, pesos, y aparece este menú. Me da un montón de información sobre las cosas que tiene guardado. Esto es una lista con un montón de información. Yo ya puse acá. Si yo pongo chip, pesos, observed, me da los valores observados, para chequear que está todo bien. Pongo chip, pesos, expected, me da las frecuencias esperadas, las que calculamos nosotros. Y si pido residuals, me da los residuos, que me da una idea de la magnitud de la diferencia entre lo que observo y lo que espero. Pero está relativizado a la raíz cuadrada de lo esperado. No es exactamente lo que hicimos nosotros. No es ese valor que calculamos nosotros. Si quieren obtener el valor que observamos nosotros, es esto. Estos son los numeritos que estaban en la última columna nuestra. Si suman estos 4 valores, obtienen el valor del estadístico, que es ese 41,33. Es más, si quieren le pongo acá. Sum todo esto y obtienen el 41,33. Bien. Esto es lo que van a hacer en el práctico y todo, pero fíjense, lo interesante es que ustedes pueden tener acá, esto es lo que observé cuando esperaba 7. Esto es lo que observé cuando esperaba 18. Y observé 3 cuando esperaba 18. Acá están los aportes, pero con signo. El primero tiene una caída, el segundo tiene un aumento y el tercero tiene una caída de vuelta. Bien, eso es en cuanto a lo que hablamos. Entonces, eso es lo que me habla del hábito. Hay muy pocos de ustedes que fuman, que son exfumadores, o pocos fumadores actuales, ¿sí? Voy a salir de vuelta de acá. Y me voy a ir a la presentación. Y ahora voy a ir con algunos peros. Primero, supuestos. Acá, comentarios. Para que las conclusiones sean válidas. A ver, como les dije recién, tengo el estadístico chi cuadrado, que es eso que calculamos recién. Observado menos esperado al cuadrado sobre esperado. Ese valor, cuando se hacen las pruebas de tomar infinitas muestras y ver cuál es la distribución de frecuencias que uno obtiene, se aproxima bastante bien a una distribución del modelo chi cuadrado, que es la función de densidad que les mostré. Ahí hay una fórmula que me describe esa distribución. Eso es un modelo matemático que describe al comportamiento de estas probabilidades. Ese ajuste no siempre es bueno. A veces es mejor y a veces es peor. Así que se tienen que dar ciertas condiciones para que el modelo chi cuadrado describa bien las probabilidades de ese estadístico que acabamos de construir. Y acá vienen los peros. Nosotros estuvimos al límite del n. Sí, están súper al límite del n. El tamaño de muestra, n, mayor que 50. Cerquita estuvieron ustedes. No están exactamente en 50. Están en 44. Así que están por debajo del límite. Hay otros que ponen el límite en 40. Esto es medio... Ese es el que se puede... El límite ese más o menos 50. Lo que no tiene que pasar es lo que viene después. Obviamente, observaciones independientes. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de ustedes no se contagió del hábito de fumar, no comparten el hábito de fumar. O sea, si hay uno en el grupo, ustedes, no sé, ahora por la pandemia ni se conocen, capaz que a muchos de ustedes, o tienen muy poco de conocerse. Pero si hubiese sido un año normal, estándar, quizás hay una persona del grupo que empezó a fumar y tiene un poder de convocatoria, un carisma tan grande que hizo que todos los demás fumen, y que todos los de ustedes estén fumando no me da información novedosa de los biólogos, porque son biólogos que están todos asociados por un gran fumador. Entonces, no están dando información novedosa. O quizás hay uno de ustedes que tiene el discurso, no fumen muchachos, y los obligó a todos, los convenció para dejarlos de fumar, y capaz que la proporción de fumadores está por debajo por una persona. De vuelta, ahí perderíamos independencia. Lo que estamos pensando es que cada uno de ustedes tomó la decisión de fumar o no por un proceso independiente del otro. Que uno fume no aumenta las chances de que otro de los 44 hayan fumado. Moraleja, 44 datos que aportan información novedosa. No redundante, no repetida. Podemos asumirlo, ahora vamos a discutir algo de eso. Pero esto, obviamente, las frecuencias esperadas tienen que ser mayores que 0.
No puede haber una categoría con frecuencias esperadas de 0. ¿Por qué? Porque divide por la frecuencia esperada. Así que no podría hacer el cálculo del estadístico. Así que son todas las frecuencias, tienen que tener al menos una proporción baja, pero distinta de 0. Es una limitante del método. Lo que sí tienen que prestar atención es sobre esta parte. Upa. Voy a poner el anotador, así subrayo esto, a ver si aparece, si se digna aparecer ahí vino. Esta es la parte interesante. Se admite hasta un 20% de las casillas esperadas, de las frecuencias esperadas, por debajo del 5%. Lo que se sabe es que este estadístico funciona bien, se ajusta bien a la distribución chi cuadrado, si las frecuencias esperadas no se aproximan mucho a 0. Si están cerca de 0, el estadístico no se ajusta bien a las probabilidades que creemos nosotros. Entonces pide que las frecuencias esperadas se alejen del 5, de 5 unidades. Vamos a repasar qué nos pasó a nosotros. Esperen que borro eso. Lo tenemos acá. No puedo borrar. Entonces, veamos esto. Acá están las frecuencias esperadas. Si bien nosotros estuvimos cerca del límite, por debajo del límite, perdón, tenemos 44 personas cuando necesitamos 50, no tuvimos el problema de las frecuencias esperadas, que es lo más grave. Por suerte se distribuyeron bastante bien, no por suerte, es por la hipótesis nula que tenemos. Se distribuyeron todos bastante bien y todas tienen frecuencias esperadas mayores que 5. La más chica que tenemos es el 7,48, pero está por encima de 5. ¿Qué es lo que pasa? Si hubiésemos tenido una hipótesis alternativa, una hipótesis nula, perdón, con más categorías, o con una frecuencia extraña, rara, algo que ocurre muy poco, estamos buscando una categoría que ocurre, no sé, 1 en cada 100 veces, o sea, tiene una probabilidad de 0,01, acá me hubiese dado a mí la frecuencia esperada, un 1% de esto me hubiese dado 4,4. Estamos por debajo de 5. Y ahí tengo una de 3 categorías por debajo de 5. Es más del 20% tolerable. Tengo un 33% por debajo. Y ahí estoy en problemas. Ahí el ajuste no va a ser bueno. Entonces, ahí lo que me queda, si pasa eso, es agrupar categorías. Junto categorías. El no fumador lo puedo juntar con exfumador y decir fuma ahora versus no fuma. O el exfumador lo puedo juntar con el fumador y decir nunca fumó versus alguna vez fumó. Y hago un nuevo ensayo con menos categorías. Afortunadamente no tuvimos ese problema. Todas las categorías están por debajo, por encima, perdón, del 5. Este está en 7, 18 y 18. Por lo tanto, ese supuesto está bastante bien, a pesar de que el n es bajo. Entonces, en estas condiciones, estamos un poco en el borde con esto, pero en estas condiciones podemos decir que se cumplen medianamente los supuestos del diseño. Por lo tanto, este estadístico que acabamos de calcular, que es el chi cuadrado, se aproxima bastante bien a la distribución chi, que es la que obtenemos con esta prueba. Por lo tanto, este p-valor es bastante confiable. Bien. Sigamos. ¿Qué más? El estadístico, a ver, estas son las condiciones mínimas que se tienen que dar, las que les acabo de plantear. Menos de esto, no lo intenten. Hasta 40 he visto trabajos. Acá estamos poniendo un poco más grandes, 50. Esto es el límite inferior. Si trabajan con más de 200 datos, no van a tener ningún problema. Con más de 200 datos, las categorías van a tener todas frecuencias altas. Es más, lo de frecuencias esperadas menores que 5 es un desastre. Pero lo ideal es tener frecuencias esperadas mayores que 10. No es nuestro caso, pero ya estamos en el mundo ideal.
Entonces, hay un mundo perfecto, n mayores de 200, todas las frecuencias esperadas mayores que 10. Un mundo malo, n menores de 50, frecuencias esperadas menores de 5. Ahí no se hace nada. Y hay un mundo gris, que es donde se van a mover ustedes, en general, cuando tienen más de 50 datos, pero menos de 200, tienen frecuencias mayores que 5, pero menores que 10. Ahí van a estar en el mundo aproximado. Va a andar bien, se puede publicar con los resultados así, pero sepan que están medio agarrados en el borde. No salgan de ahí. No se pasen a las frecuencias esperadas menores que 5 porque van a tener problemas en la estimación. Van a ver en TP algunas correcciones que se pueden hacer del chi cuadrado, del estadístico, y les voy a mostrar, pero la clase que viene, unas simulaciones para estimar otro p-valor diferente al que tenemos, para que no sea tan aproximado. Ya hay algunos métodos un poquito más sofisticados que el chi cuadrado, que ajustan un poquito mejor, y no hay que poner estas restricciones. Pero chi cuadrado es algo que se usa muchísimo, lo van a ver en un montón de papers, es fácil de calcular, fácil de entender, y se usa mucho, la verdad que se usa muchísimo. ¿Algo más? Otros comentarios. Dudas, quiero escuchar de ustedes. Problemas en la interpretación de esto. Dudas. ¿Algo? Sí, profe. Dale. A mí no me queda clara la diferencia entre chi cuadrado y distribución chi cuadrada. O sea, me confunde el nombre. Genial. Es el mismo nombre, por eso confunde. Son dos cosas diferentes. Esto que está acá, este es el estadístico de chi cuadrado. Es una cuentita que resume la distancia que hay entre una distribución de probabilidad de frecuencias observadas con una distribución de frecuencias esperadas. Es simplemente un número, es un estadístico, es como decir X raya. Sigma, perdón. No, X raya, S, o una proporción. Ese es el estadístico, que se llama chi cuadrado. Y después hay un modelo matemático, una función de densidad, que describe esta forma que está acá. Esta función de densidad también se llama chi cuadrado. Pero estoy hablando ahí de la distribución de probabilidades. Por un lado está el estadístico, que lo calculo con esa formulita. Y por el otro está la distribución de probabilidades. ¿Vieron cuando trabajamos con X raya? Decíamos, X raya se llamaba el estadístico, pero la distribución se llamaba normal. Tenía otro nombre, la distribución. Acá tiene el mismo nombre. Se llama el estadístico, se llama chi cuadrado, y la distribución de probabilidades se llama también chi cuadrado. Por eso digo, en realidad, pero son dos cosas distintas. El estadístico, chi cuadrado, tiene una distribución de probabilidades parecida a ese modelo matemático, se llama chi cuadrado, si se cumplen las condiciones que les conté recién. Si no, Buenísimo. va a tener una forma que es parecida, pero no es la misma. Y en general lo que pasa, si no cumplen lo que acabo de decirle, el error de tipo 1 es mayor del que ustedes creen. Ustedes creen que trabajan un error de tipo 1 del 5% y capaz que es mayor, porque tiende a rechazar de más. Bien, ¿cómo dio el año pasado? Genial. Vamos y lo reconstruyo. Voy a compartirles R y les voy a poner acá, fíjense, esto es bastante simple lo que tienen que hacer ahora. Les voy a poner acá los datos del año pasado, las frecuencias, las proporciones teóricas son las mismas, lo vamos a ajustar a lo mismo, así que hay que correrlo de vuelta. El año pasado dio 19 personas declararon que fumaban, 133, miren la cantidad que era el año pasado, declararon no fumadores y 10 declararon como exfumadores. Así que simplemente cambio este vector, las proporciones son las mismas, suma 1 como antes, y calculo el estadístico. Y me dio 118,9. Esto, el p-valor daba 2,2 por 10 a la menos 16. Pero la diferencia estaba más marcada en los exfumadores. Los que aportaban las mayores diferencias, bueno, estaba más repartido. Entre ustedes son los no fumadores. En el año pasado estaba dado más en exfumadores. Había muy pocos exfumadores. Eso era lo que más aportaba al estadístico. A ver acá. No quiero la suma, perdón. Ya modifiqué esto. No, está bien, bastante parecido. El que más está aportando es este, que es los exfumadores, los no fumadores, y los exfumadores 10%. Sí, bastante similar.
Sí, no me acordaba del 90% del año pasado de no fumadores. Igual. Así que bastante consistente. Podríamos sumar los dos y ver que esto da igual. Y es más, si quieren, la clase que viene, que tenemos que hacer otra prueba de estadística de chi cuadrado parecido, pero es para comparar dos situaciones distintas. Yo podría preguntarme ahora, ya que preguntaron ustedes, me pican el bichito de la curiosidad y ya está, yo ya entré como un caballo. Surge la pregunta, ¿cambió la proporción del hábito de fumar del 2020 al 2021? ¿La pandemia generó algo? ¿O para los biólogos, para los que cursan biometría, es lo mismo? Y tengo información para eso, porque tengo un vector, una distribución de frecuencias para el 2020, que es esta que está acá, y tengo una distribución de frecuencias para el 2021, que son ustedes. Puedo comparar con otra técnica que no vieron, que la tenemos que ver la clase que viene, que es para comparar dos situaciones. Y puedo ver si lo que observé, el hábito de fumar, depende o no depende del año. Así que lo vamos a hacer con los datos de ustedes. La pregunta esa la vamos a responder la clase que viene. Cuando decís, lo que más aporta sería la categoría más diferente comparado a la población original, sí. Cuando digo lo que más aporta, en el chi cuadrado este, fíjense que dio 118 acá. Y acá pueden ver exactamente quién aporta ese 118. Recuerden, 118 es una magnitud de diferencias. Estandarizada, relativizada al esperado, tiene una cierta complejidad, pero básicamente es eso. ¿Cuál es el ítem, la categoría que más aporta esa diferencia? La que más aporta es la más distinta, la que está teniendo más impacto al momento de generar esa diferencia con lo esperado. Y al igual que ustedes, la categoría que más aporta es la no fumador, creo que es la misma, ¿no? Esta no fumador. Así que sí. Lo que ustedes se vio el año pasado. Las dudas y cosas que habría que tener en cuenta al momento de analizar esto. ¿Quedó claro hasta ahí? ¿Alguien alguna duda? Por favor, que la comente ahora. Yo tengo una duda más. Dale. Me genera ruido el caso de la situación que supongamos, por ejemplo, que dieran 7 los que fuman, que sería un valor muy aproximado al 7,48 que teníamos, que era la frecuencia esperada. Bien. Pero los otros dos valores sí difieren mucho, por lo que el chi cuadrado final daría, también diferiría mucho y nos daría muy alejada la probabilidad. ¿Qué pasaría en ese caso? Porque hay una de las probabilidades que sí se cumple. Sí, perfecto. Se entendió la pregunta. No todas las categorías tienen por qué aportar de la misma forma la diferencia chi cuadrado. Por eso es importante no quedarse solamente con el número 118, 41, que es lo que engloba la diferencia, sino mirar las categorías. Si ustedes ven acá, la categoría fumador dio 2,64. No es 0, pero es un número mucho más bajo. La del año pasado y la de este año dio muy parecido. La tengo más arriba, pero acá está la de ustedes. La de este año de ustedes dio como 4, ya era un poco mayor. Pero esta categoría, como decían bien en la pregunta, si en vez de haber respondido 2 personas fumaban, una tercera parecían fumar, esa categoría quizás no aportaba nada. Y puede pasar. Y eso es lo interesante de mirar esto. Yo veo que hay diferencias en el hábito de fumar, pero el hábito de fumar tiene muchas dimensiones. Lo que digo, el hábito de fumar es distinto. Y cuando empiezo a analizar, digo, mirá, las personas que fuman más o menos son las mismas. Lo que hay diferencias son los exfumadores o los que no fuman. En alguno de los dos se van a compensar, obviamente. Entonces, uno describe con más detalle eso. Y acá estamos en 3 categorías solo. Piensen si hubiese definido esto en 4 categorías, 5. Quizás hay 2 o 3 categorías que no aportan nada. Con que haya 2 categorías que aporten, o una categoría muy distinta, y todo lo demás se diluye en el resto, ya el estadístico da significativo. Por eso hay que hacer este segundo análisis y ver dónde están las diferencias. Si no, se van a quedar cortos, se van a perder un montón de información. Y ahí vienen parte de los peros que yo veo. Estas proporciones, vamos a varios peros de este análisis, ¿sí? Ya se entendió la parte didáctica, se entendió cómo calcular el chi cuadrado, eso es lo que necesitan para la materia.
para lo que necesitan la materia, con esto está perfecto. Después hacen los TP y esto lo van a sentar. No va a traer demasiados problemas, un tema bastante sencillo. Ahora vamos a la curiosidad de investigadores y que somos. Yo hice este ensayo, pero con unas cuantas limitaciones. Una de las limitaciones es que usé los datos de Cava, y voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar, voy a volver a esto. Yo estoy comparando ustedes contra esta distribución, que es la de Cava, pero para personas de más de 18 años, 18 años o más. No tengo, la puedo intentar conseguir, y espero conseguirla en breve, en realidad ya intenté conseguirla, todavía no la tengo, la distribución separada por rangos de edad. ¿Por qué? Ustedes son jóvenes, no están en 18 más, están de 18 a 22, 23 años. No hay muchos más de esa edad. No están, acá los estoy juntando con personas de 40, 50, 60 años. Esas personas tienen más chance de haber probado el cigarrillo, haber fumado y haber dejado que ustedes. Porque para dejar de fumar tiene que pasar tiempo. Tiene que estar expuestos, fumar y dejar. Por lo tanto, la categoría amarilla es bastante probable que ustedes no la tengan muy desarrollada. Porque es raro encontrar a la edad de ustedes personas que hayan fumado y hayan dejado. Porque recién están empezando con esos hábitos. Está bien que ahora todos empiezan mucho más jóvenes, pero claramente es fácil de rechazar esta hipótesis. Básicamente, quizás por la edad mismo. O quizás no. Incluso ajustando por la edad, tengo diferencias, pero no lo puedo saber con esto. Entonces, yo necesitaría tener los datos de Cava, por ejemplo, para personas entre 20 y 25 años. Y ahí voy a ajustar mejor la pregunta. Entonces, si yo la consigo, nada, es bastante fácil. Cambio las frecuencias esperadas, pongo las de Cava para 20 y 25 años y vuelvo a correr el chi cuadrado. Así que la técnica ya la tenemos, así que eso va a funcionar bien. Pero necesito el dato poblacional, que es lo difícil. Espero conseguirlo pronto. Si lo tengo, lo puedo probar. Así que ahí tengo un punto por el cual creo que me están dando tan grande este año o el año pasado, porque estoy englobando personas de distintas edades en la población, y en la muestra solo agarré personas jóvenes. Y ahí vamos a la muestra. Es el segundo punto que es conflictivo. Ustedes, ¿a quién representan? Díganlo ya. ¿Para quién trabajan? No, a ver, ustedes son una muestra representativa ¿de quién? Esa pregunta no tiene una solución, una respuesta fácil. Y básicamente, ¿por qué es difícil de responder? Porque para obtener una muestra, tiene que haber un proceso aleatorio. Siempre decimos muestras aleatorias, muestreo aleatorio, muestras independientes. ¿Dónde intervino el azar en este estudio que acabo de hacer yo? ¿Alguien vio el azar en algún lado? Yo no lo vi. No. ¿Se entiende? No es que agarré personas al azar. Si yo quisiera comparar contra los biólogos, fíjense lo que yo planteé acá. Los alumnos de biometría tienen el mismo hábito de fumar. Yo debería agarrar alumnos de biometría al azar. Y no agarré alumnos de biometría al azar. Yo simplemente prendí el Zoom y esperé que llegue gente. Y porque a ustedes les gusta venir a mi teórica, en realidad, porque viniendo a las teóricas aumenta la chance de aprobar la materia o de promocionar la materia, eso hizo que ustedes vengan, pero no vinieron por azar. Por lo tanto, cuando no interviene el azar, es difícil extrapolar esto a una población. Y porque pueden, exactamente. Además, no solamente porque quieren, sino porque además pueden. Pensemos que quizás las personas que no vinieron son las personas que trabajan, a las 2 de la tarde están trabajando, no pueden venir, lo ven esto en forma sincrónica, por suerte, gracias al Zoom, lo grabo y lo pueden ver asincrónica. Hace 2 años ni siquiera veían la teórica, pero ellos lo van a ver y no contestaron la encuesta. Y esas personas capaz que son las que trabajan, están más estresadas y tienden a fumar más. Entonces, esa pérdida de datos quizás es informativa. Estoy perdiendo no por azar personas. Capaz que perdí justamente las personas que estudian biometría que fuman, no están acá. O capaz que no.
Entonces, cuando no hay un proceso realmente aleatorio en la obtención de la muestra, es muy difícil saber sobre cuál población inferir los resultados que obtuve. Yo no lo puedo hacer, no tengo forma de inferir estos resultados a una población real. ¿A qué población refiero? Obviamente no lo puedo hacer, pero digo, bueno, si ustedes son así, más o menos para los estudiantes de biología del segundo año, ¿eso es un sesgo? Sí, claramente un sesgo. Encima no sé en qué sentido es el sesgo. ¿Se entiende? O sea, no sé ni siquiera para qué lado. Si estoy tomando a los que menos fuman o a los que más fuman, o si el sesgo realmente es inocuo y no está generando nada. No intervino el azar en la toma de la muestra. No sé a quién representan ustedes. Entonces, no sé a quién extrapolar, hacer la inferencia de estos resultados. A ver, didácticamente me recierra hacer esto. Me cierra porque es bueno didácticamente hacer este análisis con datos de ustedes, donde los estamos viendo, estamos discutiendo y estamos haciendo investigación con ustedes mismos apenas les muestro una técnica estadística. Es genial para esto. Funciona. Y didácticamente también me cierra mostrarle un mal ejemplo de muestreo aleatorio. Algo que no deberían hacer si no son docentes de estadística. Si son investigadores y quieren estudiar el hábito de fumar de la gente, no usen este método de selección de muestras. No usen a sus alumnos de los cursos. Deberían obtener las muestras con algún proceso aleatorio, definir bien la población y en función de eso definir el alcance del estudio de ustedes. ¿Quedó claro? No es menor lo que les digo. Esta situación se le puede volver a ocurrir a ustedes. Uno tiene la muestra que consigue cuando trabaja. Bueno, si es lo que consiguieron y no salió del diseño ideal, por lo menos sepan en dónde están parados y sepan las limitaciones del estudio con el que van a trabajar. No digo que no lo hagan. Cualquier aproximación al proceso es mejor que no hacer nada. Pero lo peor, es peor aún, hacer una aproximación errada, creyendo que es la realidad y sacar una conclusión falsa. Así que, si tienen muestras con limitaciones, sepan y descríbanlas. Describan esas limitaciones y la gente que lee el estudio sabe de qué estamos hablando. Que a pesar de los errores puede haber información interesante. Es verdad. Lo que dice María Eugenia es, o sea, básicamente no sabemos mucho. No saben mucho sobre el hábito de fumar real de todos, de las personas, pero saben mucho de estadística. Ahora saben mucho de chi cuadrado, saben cómo aplicarlo. Lo que tienen que hacer para aplicarlo en el hábito de fumar es cambiar el diseño, ¿sí? Hacer otro tipo de encuesta y demás. Igual yo creo que hay un proceso real, que los biólogos son distintos, pero no creo que la magnitud de la diferencia sea la que nos dio. Mínimamente voy a tratar de conseguir ajustar las diferencias con respecto a la edad de las personas, ¿sí? A ver cuál es la proporción para otras edades. Ahí ya vamos a encontrar una diferencia. Y después es, ¿a quién le extrapolo estos resultados? Y ahí es donde va a estar difícil. Genial. Dudas, consultas. A ver si quedó algo pendiente. Voy a repasar esto. Todo esto lo vimos. Acá. Un par de comentarios. Quedan 15 minutos todavía, así que vamos a ver esto. Si no hay consultas. Bien. Entonces, lo que estamos planteando en este tipo de hipótesis, fíjense que es una hipótesis que en principio suena a optimista. La hipótesis bajo H0, digo, hay un buen ajuste de una proporción. Entonces, la alternativa es que el ajuste es malo. Por lo tanto, como todo esto funciona cuando rechazo digo el ajuste no es bueno. Si no rechazo, no digo que el ajuste es bueno. Recuerden, no tengo evidencias muestrales para rechazar el ajuste. A ver si se entiende. Si yo hubiese hecho todo este estudio y no hubiese rechazado la hipótesis nula, no digo que ustedes se ajustan bien a las proporciones de cada. Digo, de vuelta, no tengo evidencias para rechazarlo, pero no demuestra que ustedes se ajustan bien. Así que esto es para detectar malos ajustes, pero no es para demostrar buenos ajustes. Básicamente, esa es la moraleja de lo que quiero decirles. Entonces, estas que son pruebas de bondad de ajuste,
son utilizadas, hay métodos mejores, pero se pueden utilizar, van a ver algunos ejemplos en los TP, para poner a prueba buenos ajustes a distribuciones teóricas. ¿Cómo sería esto? Vamos a suponer, necesito mi marcador, cuento el número de insectos por planta. Estoy haciendo eso. Agarro muchas plantas y empiezo a mirar. Hay plantas donde no había insectos, plantas con un insecto, 2 insectos, 3 insectos, 4 o más. Vamos a ponerlo así. Y acá tengo mis frecuencias observadas. Voy al campo y de las, no sé, tomé 50 plantas. Y de las 50 plantas, no sé, 2 tuvieron 0 insectos. 5 tuvieron estas, 10 tuvieron estas, 20 tuvieron estas. Acá voy 20, 30, 35, 37. Me quedan 13 tuvieron esto. Esto es lo que observé. Fui al campo y observé esto. Mi pregunta es, ¿la cantidad de insectos se distribuye aleatoriamente entre estas plantas? Hay un modelo matemático que me sirve a mí para ver si, que supone que los individuos se disponen aleatoriamente entre las plantas. Si cuento esto, ¿qué distribución sigue esta variable? Número de insectos por planta. A ver, un coro de ángeles nuevamente. Poisson, bien. Número de insectos por planta. Eso es un conteo de eventos en un continuo, que es la planta. Esa variable, que es un conteo, una variable discreta, sigue una distribución de Poisson. Entonces, tranquilamente, yo podría decir, ese es un modelo matemático, el Poisson, ¿sí? Es un modelo matemático. Yo me podría preguntar si el proceso biológico que ajusta acá, que observé yo, puedo preguntarme si ajusta bien a un modelo Poisson. ¿Se entiende la pregunta? Estoy preguntándome si este proceso biológico que yo encontré, que es el número de insectos por planta, se ajusta bien a un proceso Poisson. Si se ajusta bien a un proceso Poisson, implica que las observaciones son independientes, lo que poníamos de supuesto en una Poisson. Quiere decir que los bichos se disponen en las plantas aleatoriamente. No se agrupan ni se repelen, se disponen aleatoriamente. Si eso ocurre, debería dar un buen ajuste a una distribución de Poisson. Entonces yo podría hacer una hipótesis nula de un buen ajuste a distribución Poisson. Y el HA, mal ajuste a distribución Poisson. Y podría acá tranquilamente calcular la frecuencia esperada para una distribución Poisson. Ahora bien, ¿qué parámetro necesito para Poisson? Ya que estamos, repasamos. ¿Qué parámetro tiene Poisson? Ahora va Nicole y vemos eso. Lambda. Bien, ahí están poniendo todos lambda. Para Poisson necesito fijar un lambda. Con ese lambda de la Poisson puedo preguntarme, si yo tuviese un lambda acá, puedo preguntar, ¿cuál es la probabilidad de 0? Bien, lo multiplico por 50 y me da la frecuencia esperada. La probabilidad de 1 la multiplico por 50 y tengo la frecuencia esperada. Y tendría todas mis frecuencias esperadas. Lo puedo hacer y hacen el chi cuadrado y anda joya. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto vale lambda? Bien, lo que vamos a hacer, lo vamos a sacar de la muestra. Lo calculo a partir de la muestra. Cuando lo calculo a través de la muestra, que básicamente lo que hago es hacer el promedio de esto, 0 por 2, más 1 por 5, más 2 por 10, saco el promedio, la cantidad de insectos promedio por planta, obviamente ajustado por sus frecuencias, eso me va a dar un lambda, que es el número medio. Pero esa media que voy a obtener es X raya, no es mu. Y lambda es un parámetro, yo debería poner mu, no lambda acá. Perdón, no X raya. No lo puedo sacar de la muestra, ¿se entiende? Siempre el lambda viene de un parámetro poblacional. Y yo lo estoy sacando a partir de una muestra. Eso es lo que les puse al principio cuando calculamos el M. Ese M es la cantidad de parámetros que tuve que estimar para sacar las frecuencias esperadas. En el caso de una Poisson,
tengo que estimar lambda. Lambda lo saqué de una muestra, es una estimación, no tengo el valor del parámetro. Como lo estimé, hice trampa, en realidad no hice trampa, hice una aproximación, no tengo el valor real, voy a penalizar a este chi cuadrado. Cuando haga los grados de libertad del chi cuadrado, van a ser la cantidad de categorías, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 1. Y este 1 es porque estimé un parámetro, que es lambda. Lo estimé. No lo tenía. Entonces las frecuencias esperadas fueron calculadas a partir de estimar un valor de lambda. Y ahí penalicé. Y ahí lo hacen. Eso se hace en un proceso Poisson. Si hacen una binomial, acá tienen que estimar lambda. Para una binomial tienen que estimar pi. También el m va a ser 1. Pero en una normal van a necesitar estimar mu y estimar sigma. Por lo tanto, m es igual a 2. Acá m es igual a 1 y acá m es igual a 1. Así que acá la penalización va a ser mayor si lo que quieren ajustar es ver si sus datos se ajustan bien a una distribución normal. Así que pueden, con un chi cuadrado, poner bondad de ajuste a distribuciones teóricas. Todo eso estaba ahí. Voy a borrar esto. Es lo que tienen acá. Si lo que están ajustando es una normal, necesitan estimar mu y sigma. Si lo que es una binomial, estiman pi. Y si es Poisson, estiman lambda. Así que las penalizaciones cambian, depende de lo que tenga que estimar para calcular las frecuencias esperadas. Y creo que ya terminamos. Sí. Bien, hasta acá llegamos. Consultas sobre esto. Si no hay consultas, corto la grabación. ¿Cuál sería el valor exacto de lambda en el caso entonces? A ver, si estoy trabajando con una Poisson, como el ejemplo que vimos recién, lo calculo a partir de la muestra. A partir de la muestra, a mí me dio que la cantidad media de insectos por planta es 4,2. No sé, tendría que hacer las cuentitas. Me dio 4,2. Ese es el valor de lambda que voy a usar. Pero es un valor aproximado. Sale del ejemplo. Sale de los datos. Eso no está bien. Uno no debería usar una probabilidad calculada a partir de los propios datos y esos datos después los pongo a prueba. Eso hay que penalizarlo. ¿Y cómo se penaliza? Quitando un grado de libertad. No sé si era eso lo que preguntabas recién. Y después Juan pregunta, en el ejemplo, el principio no estaríamos... En el ejemplo nuestro, el que hicimos con los fumadores, la frecuencia esperada se calcularon a partir de distribuciones teóricas de las proporciones. Ya directamente venían las proporciones en la hipótesis. Así que no tuvimos que calcular nada, estimar, perdón, nada para calcular las frecuencias esperadas. Salieron directamente, ya salían de la hipótesis. En la hipótesis me decía 0,14, 0,17, lo que sea. Así que no tuvimos que hacer nada. Entonces, chi cuadrado no es solo para variables cualitativas. Bien, porque calculo que lo están preguntando por la distribución normal. En la distribución normal, es verdad que la distribución normal es para una variable continua. Pero lo que uno termina haciendo para calcular frecuencias, que es lo que hace el chi cuadrado, analiza frecuencias, voy a hacer intervalos de la variable continua. Entonces, es como que la variable continua la estoy discretizando. Lo mismo para la binomial, perdón, para todas, para las tres. Son variables cuantitativas estas, pero discretas. Lo que va a hacer el chi cuadrado es asumir que son categorías. Y no le va a importar que la categoría está por encima y la categoría está por debajo. Cuando esa tablita que yo les puse, que va de 0, 1, 2, 3, 4 o más, para el chi cuadrado no le importa el orden. Para el chi cuadrado podrían estar cualquiera en cualquier lugar, porque no tiene en cuenta eso. Simplemente la distancia entre lo observado y lo esperado. Y no importa si está abajo o si está arriba, esa información no está. No la usa chi cuadrado. Así que técnicamente, tu variable puede ser discreta, puede ser continua, el chi cuadrado la va a ver como cualitativa. No le va a buscar esa información. Así que sí, estás perdiendo algo de información del proceso biológico al usar la chi cuadrado, porque te estás perdiendo de esas relaciones. Pero para lo que querés ver, funciona.
Todos van a ser categorías, ¿sí? No le importan los números, a eso me refería yo recién. Son todas categorías indistintas. Las puedes ordenar de la forma que quieras y el chi cuadrado te va a dar igual, mientras respetes que cambias las esperadas y las observadas, ¿no? Ahí, esto puedes fijarte, desordenar todas y vas a ver que al chi cuadrado no le importa. Por lo tanto, no usa la información de las cuantitativas, solo categorías y nada más. Bien, vamos a dejar de grabar acá.